Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Eh, para esta sesión vamos a hablar de la filosofía renacentista, especialmente un personaje muy importante para este movimiento que fue René Descartes. Pero antes les quiero recordar que estábamos hablando de dos cosmologías, dos visiones del mundo, una medieval y una renacentista. La renacentista sucedió después de la medieval por algunos acontecimientos históricos, científicos y descubrimientos, especialmente en la astronomía, que se relacionan con ese cambio de actitud y de la forma de pensar de los seres humanos en esa época. Entonces, acompañado de esa, digamos, de esa revolución científica y de esos nuevos saberes, aparece una revolución también del pensamiento y una revolución del arte, que lo pudimos ver a partir de las imágenes que les presenté en la clase pasada. Esa revolución radicaba en el movimiento heliocéntrico y en los descubrimientos astronómicos de Copérnico y los avances que se pudieron realizar a partir de Galileo también, y las demostraciones de las órbitas, de la forma del planeta, que ya no era plana, sino un geoide, que la Tierra giraba alrededor del Sol, igual que otros planetas, que no era el centro de la creación como se dice en el libro del Génesis. Entonces, todos esos disturbios intelectuales hicieron que la gente se empezara a cuestionar muchas cosas, especialmente toda, digamos, la influencia y la dominación de la Iglesia Católica en ese momento. Es como si ahorita una de las verdades más importantes a nivel religioso o científico se las tambalearan a ustedes, entonces empezarían a dudar de todo el conocimiento. Sí, algo tan conocido, tan llamativo, que haya sido, digamos, aceptado 100% por toda la sociedad, se pusiera en duda. Entonces, como ocurrió eso en esa época, digamos que ahorita todo lo que ustedes han visto en el colegio quede revaluado y quede, digamos, demostrado que es falso, como por ejemplo la forma como el desarrollo molecular, o las teorías como la teoría del Big Bang, o las teorías de la física, o inclusive de la química, o cómo evolucionó la vida. Entonces, por ejemplo, la teoría de la evolución sobre los simios, que venimos del simio. Entonces, ¿qué tal que todo eso se derrumbara en un momento y se demostrara una cosa totalmente diferente? Entonces la gente va a empezar a dudar de la credibilidad de la ciencia, así como en algún momento se dudó entonces de la credibilidad de la religión. Por lo tanto, entonces René Descartes empezó a desarrollar un pensamiento racional y creó un método para poder encontrar la verdad. Lo que a él más le llamaba la atención, o lo que más buscaba, era encontrar la verdad. Ese método lo denominó el método de la duda. Inclusive él llegó a dudar de todo, como lo menciona en el texto, hasta de su propia existencia. Dudaba tanto que la conclusión que llegó, cogito ergo sum, es pienso, por lo tanto existo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que estaba seguro a partir de su duda era de que estaba dudando, de que todo el tiempo estaba dudando. Por lo tanto, si alguien duda, es porque piensa. Y si piensa es porque existe, porque tiene razón a partir de su pensamiento, su existencia. Por lo tanto, se denominó a partir de él una corriente filosófica que se llamaron los racionalistas. Él dudaba inclusive de lo que percibían sus propios sentidos. Digamos que dudaba de la existencia de su cuerpo. Era una persona con una categoría de pensar dualista. ¿Qué quiere decir dualismo? Que lo vimos con Platón, que él denominaba una cosa que era la parte material, que era el mundo de los sentidos, y otra parte que, así como lo mencionaba Platón, él lo denominaba el mundo de las ideas, el mundo racional. Entonces él solamente decía que el único conocimiento verdadero se podía fiar a partir de la razón, que porque los sentidos nos podían engañar. Lo que nosotros denominábamos colores y formas no necesariamente tenían que ser así. Inclusive él llegó ahí en el texto que les está mostrando a demostrar que los sentidos nos pueden engañar, porque cómo podemos ver a partir de un sueño cosas que probablemente no existan. Y solamente creó unas conclusiones ahí dentro del texto para decir que de todas maneras no podemos negar la existencia de todo lo exterior, porque de algún lugar tienen que nacer esas ideas racionales. O sea, nos fiamos de la razón, pero los sentidos nos dan los instrumentos para poder pensar, porque si no viéramos, ni escucháramos, ni recibiéramos ninguna información del exterior, pues nuestra mente no tendría, digamos, esos contenidos, esos insumos con que pensar. Pero la razón es el filtro de todo lo que observamos, porque no todo lo que observamos es cierto, es verdadero y es real, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra la razón a jugar un papel fundamental como un colador.
a decir que esas verdades del mundo que nos dan son aceptadas y cuáles no. Y para eso es importante desarrollar un pensamiento crítico. No todo lo que vemos en los medios de comunicación, no todo lo que les digo yo, lo que les dice el profesor, o lo que les dicen sus papás, o lo que les dice las redes sociales es cierto. El mundo de los sentidos nos engaña, ni todo lo que percibimos, ni lo que nos dice el amigo, la amiga o el novio. Entonces ahí es donde entra la razón, que es la segunda parte de la estructura del hombre, a decir, wow, analizar qué es verdadero y qué es falso. Entonces, digamos que él consideraba ese pensamiento dualista cuerpo o res extensa, que lo denomina, y otra que lo denominaba res cogitans, que es la parte ya que tiene que ver con el pensamiento. Entonces, muchachos, igual el texto está un poquito en prosa, pero tiene, digamos, cierto nivel de complejidad, pero pues cualquier duda la estaré atendiendo. Aquí a partir de este video les estoy dando la introducción del pensamiento de René Descartes, y que fue muy importante para la evolución de la ciencia, porque entonces ya se dejó de confiar en los dogmas religiosos y empezaron a desarrollar los paradigmas científicos a partir de tener mayor fe en la razón que en la fe, perdón, valga la redundancia, tener mayor fe en la razón que en la misma fe religiosa. Listo, muchas gracias y hasta luego.